Start up. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. Amigos, muy buenos días. Esto es Radio INA. Hoy es jueves 12 de abril de 2012, 12 del 4 del 12, y contamos en la presencia en nuestra cabina de radio con la presencia de dos mujeres, doble presencia femenina en esta ocasión, que es algo especial, algo creo que no muy frecuente, para nada. Una de ellas, una de estas arqueólogas, había estado con nosotros. Ella es María de Jesús Sánchez Vázquez, a quien ya por razones económicas le decimos Chuy, ya entramos en confianza. Y ahora viene acompañada de la arqueóloga Georgina Tenango Salgado, que ella es egresada de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y cuya tesis profesional versó sobre arqueología e historia al poniente de la Colonia Centro en la Ciudad de México. Georgina, buenos días, bienvenida a esta cabina. Chuy, buenos días, bienvenida otra vez. Gracias por acompañarnos de nuevo para compartir experiencias. La licenciada Tenango, que le decía antes de abrir los micrófonos que qué afortunado apellido, participó en el Atlas Arqueológico Nacional, en la parte correspondiente al estado de Guanajuato, para el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del INA. También estuvo en el Museo del Templo Mayor con el proyecto arqueológico Chinampas. En Tlaxcala participó en el proyecto Cuatro Señoríos. Ha estado también en la línea 8 del metro, supongo que con Chuy, ¿así es? Sí. Estuvieron juntas en la línea 8 del metro. Y luego en el libramiento de las pirámides, en este tramo que va de la carretera de Pachuca a Tulancingo, libramiento pirámides. Y en San Mateo Jalpa, también por parte de la Dirección de Salvamento Arqueológico. A su vez, la arqueóloga Georgina Tenango ha sido responsable de el proyecto Rescate Aztecas y Artesanos en Huexotla. ¿Huexotla o Huexotla? Huexotla, Estado de México. Y en un estudio de factibilidad conjunto San Francisco para la misma Dirección de Salvamento Arqueológico. San Francisco, estamos hablando del centro, convento mayor de San del Francisco, convento, en el ahí en centro Madero. histórico. Bueno, no se llamaba Madero, pero sí. Madero y eje central en la actualidad. Exactamente. Ha colaborado como asistente de investigación en la Coordinación Nacional de Arqueología y también fue jefe del Departamento de Análisis e Integración de la Información de la citada coordinación durante 5 o 6 años más o menos. Desde 2008 es investigadora de base en la Dirección de Salvamento Arqueológico y vamos a hablar ahorita del proyecto en el que está hundida, digámoslo así, porque es debajo del suelo, en el proyecto Metro Línea 12, en donde ha estado desde julio de 2009 y hasta la fecha. La presentación de María de Jesús Sánchez Vázquez la hicimos en la ocasión pasada, entonces hoy simplemente le damos nuevamente la bienvenida. Gracias por estar aquí. Pues vamos a hablar de algo, pues sí, se dice fácil, no es lo mismo que le digan a uno, te vas a ir a Bocanegra 83, a que te digan vas a ir a una prospección, salvamento y rescate de 25 kilómetros, pasando por 4 delegaciones de la Ciudad de México, pasando por 10 comprobadísimos asentamientos prehispánicos que ya saben que van a encontrar ahí, a hablar de catalogar más de 1,300 elementos, casi 100 osamentas, entierros prehispánicos. Se dice muy fácil, pero es una cosa fenomenal. Georgina, ¿quieres comenzar? ¿Cómo tú ya habías estado en otras excavaciones dentro del metro en la Ciudad de México? ¿Qué experiencia tuviste antes de venir a Línea 12? Bueno, en el proyecto Línea 8 yo trabajé desde que inició el proyecto hasta que se entregó el informe, ¿no? Completito. Completito, entonces, pues, qué mejor experiencia. Además, bueno, mi interés por regresar a una obra de metro era, nuevamente hacer el análisis de materiales. La riqueza de información que proporcionó el análisis de materiales en la línea 8 de metro, me dio mucha experiencia. Y después de haber estado 9 años en oficina, pues qué mejor opción que la obra de metro e ir a ayudar a una compañera, ¿no? A una amiga con la que trabajé muy a gusto y continúo trabajando muy a gusto, ¿no?
pues en realidad ese fue mi objetivo, el análisis de materiales fundamentalmente, pero bueno, tuve aquí la oportunidad también de estar en la excavación, no totalmente, la obra de metro inició en septiembre de 2008, cuando yo apenas estaba basificándome justamente, entonces no podía entrar de lleno a la línea 8, ¿no? Estuve excavando en algunos tramos muy importantes de Mexicalcingo, pero ya no me tocó, digamos, el momento álgido donde estaban todos los entierros ahí, que tenían que estar sacando a un mismo tiempo. Eso le correspondió a Chuy. Mexicalcingo, estamos hablando de Ermita y La Viga, para hablar de la ciudad que está arriba, sí, ¿no? de la de abajo, sí, es en Ermita y La Viga. Está la iglesia incluso. En la iglesia y un poco hacia el poniente, unos metros adelante, es donde está la estación, justamente la estación Mexicalcingo. Ahí también hubo entierros, aunque la mayoría se concentró en Mexicalcingo, donde está la iglesia. Bien. Línea 12. Línea, la llaman línea dorada. Saber lo que decía ahorita al principio, saber que van a pasar por tantos barrios, desde Tláhuac, Churubusco, Coyoacán, Santa Cruz, Atoyac, Culhuacán, Iztapalapa, saber que van a pasar por todos esos lugares, ¿qué les significa? Mucho estudio previo, mucha investigación para saber por dónde pisar y dónde no, dónde rescatar. ¿Quién quisiera abordar esta emoción? Bueno, tema. Pues una vez conociendo el eje de trazo de la línea, nos abocamos a hacer un estudio de planos antiguos, de fuentes y todo eso, que nos van indicando en el eje de trazo qué es lo que va a tocar. Entonces, ya con base en eso, bueno, nosotros estamos ya pensando qué es lo que vamos a encontrar en el camino. No siempre es lo que dicen las fuentes es lo que vamos a encontrar, porque a veces, por ejemplo, uno de nuestros objetivos era encontrar la calzada de Iztapalapa. Durante la construcción de la línea 8 tocamos un pedacito ahí en Año de Juárez y Ermita. Entonces tuvimos la oportunidad de ver su sistema constructivo. Con base en ello, nosotros suponíamos que íbamos a volver a tocar la calzada, y sin embargo la calzada no salió. Teníamos la dirección, teníamos el antecedente arqueológico ya visto, y aún así no, o sea, quiere decir que la calzada se abrió, por lo tanto no la pudimos tocar en esta ocasión. O sea, ¿se abrió en su trazo? En su trazo, así es. Entonces nosotros decíamos, no, viene derecho, la vamos a tocar. Pues no viene derecho, se abre un poquito hacia el norte, y entonces pues ya en esta ocasión no la pudimos tocar. Y tan comprobado que sobre el eje de trazo encontramos casas, todas las casas habitación, los entierros, entonces pues por ahí no iba la calzada. Estos están cerca de la calzada y por lo tanto la calzada se va más al norte. Entonces, bueno, aunque tenemos todas las evidencias, toda la documentación, pues no, ahora sí que lo arqueológico dice la última palabra, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí no se pudo cumplir ese objetivo, que era de nuevo tocar la calzada, de nuevo ver su sistema constructivo. Y bueno, de hecho las calzadas cambian su sistema constructivo si están cerca de tierra firme, si están en zona del lago, y bueno, queríamos ver si era el mismo, ¿no? Pero pues no tuvimos oportunidad de corroborar ese dato. ¿Cómo era una calzada? ¿O cómo se sabe que era una calzada? Georgina, Chuy. A ver, Chuy. Bueno, pues tenemos las referencias de las calzadas, y se han detectado, por ejemplo, en la línea 5 se detectó la de Tepeyac. Entonces se puede ver que son capas de piedra, sí, de diferentes niveles de piedra, porque, bueno, como luego subía el nivel del lago, también subían el nivel de la calzada, porque también son diques que impiden que el agua suba, que separan el agua salina del agua dulce. Entonces, bueno, en unas partes son de piedra, bueno, son cimentaciones de pilotes, capas de piedra, capas de arcilla, y ya en algunos casos tienen contrafuertes. Ahora, también las calzadas tienen los canales laterales por donde va el agua, por ejemplo, la de Tacuba. Entonces, en línea 5 se detectó la de Tepeyac. En línea 8 se detectó también la de Tacuba a la altura de Bellas Artes, ahí enfrente del Teatro Hidalgo. Entonces, también se pudo ver que eran los pilotes, las capas de piedra, y en esa parte. Pero en línea B volvemos a encontrar la calzada de Tacuba a la altura de Valerio Trujano, y ahí ya no son las capas de piedra, ahí son apisonados, o sea, están los pilotes como cimentación y son apisonados de tierra con coronamiento de piedra, y el canal por donde iba el acueducto.
La tierra es tepetate, me imagino. No, es arcilla compactada, muy compactada, coronada con piedra. Y luego cuando detectamos la calzada de Iztapalapa en línea 8 también se repite la cimentación de pilotes y una capa gigantesca de piedra. Uh-huh. Entonces, pues sí, de alguna manera van cambiando. Y también en línea B también se detectó la calzada de la que iba del Templo Mayor hacia el norte, la que era de Tepeyac, pero en su pedazo de tierra. Y también volvemos a encontrar la cimentación de pilotes, las capas de piedra y los canales. Uh-huh. Viendo planos antiguos, prehispánicos, si es que los hay, ¿qué calzadas había principalmente que confluían a Tenochtitlan? Está la de Tacuba. Está la de Tacuba, está la de Tlalpan, uh-huh. La de Tepeyac. ¿De Tlalpan hasta dónde llegaba? La de Tlalpan, viene desde ahí, desde Ermita, uh-huh. y se va todo derecho hasta llegar al Templo Mayor. ¿Desde Churubusco? No, de ahí sale un ramal que va a Churubusco, uh-huh. y aquel otro ramal que llega a Iztapalapa. Ya. Uh-huh. Y luego hacia los 4 puntos cardinales. Hacia los 4 puntos uh-huh. cardinales. Está la de Tacuba, está la de Tepeyac, está la de Tlalpan y otra calzada que iba ahí por Chapultepec, Tacubaya. Es que también hay caminos secundarios porque también hay otro que va por Allende que lleva al mercado de Tlatelolco. Entonces, pero bueno, las principales son esas y la otra que es de Argentina, que es la continuación, pero bueno, yo digo que la original debió haber sido la de Argentina, uh-huh. porque si seguimos el eje que trae la de Tlalpan es la de Argentina, la de Brasil se desplaza un poquito. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, yo digo que esa es la original, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Muy bien. ¿En qué fuentes históricas se basaron? ¿Qué fue lo que consultaron? ¿Dónde se enteraron antes para hacer esta investigación? O sea, ¿cuáles fueron las fuentes? No sé, planos, archivos, libros, investigaciones anteriores. Sí. Pues sí, se consultan los antecedentes históricos y arqueológicos. Los históricos, nos tienen que remitir a todos los cronistas en principio. Si es necesario, vamos al archivo. En este caso, no fue posible. Estamos dejando esa tarea para un poco después, pero hay infinidad de planos que se pueden consultar, el famoso libro de los 500 planos de la Ciudad de México. Entonces, pues sí hay de dónde tomar información, ¿no? Y como antecedentes arqueológicos tenemos que investigar qué compañeros han investigado en torno a la zona, no precisamente en el eje de trazo, ¿no? Y también, referente a los poblados prehispánicos que toca el eje de trazo, pues también es lo más cercano que pueden estar de nuestro eje. No necesariamente estamos en el centro de Tláhuac, por ejemplo, ni en el de Mexicalcingo. Al contrario, lo que se pide en las obras de salvamento es que afecte lo menos posible los asentamientos prehispánicos de los que se tiene conocimiento, ¿no? Y en este caso, pues lo mismo sucedió con Tláhuac y con los poblados del sureste. Uh-huh. No encontramos muchas evidencias realmente. Uh-huh. Pero sí tendría que haber habido, y están destruidas, o no pasó por ahí el metro. Estamos al poniente de estos poblados. Sí. Entonces, de todos modos, necesitábamos investigar sobre ellos para saber si alguna colita, algún residuo, algún barrio alejado del poblado central podría encontrarse por ahí. Muy bien. Estamos hablando de que trabajaron ustedes empezando en Tláhuac. ¿Fueron en dirección de la línea o fueron trabajando alternadamente en diferentes puntos de la línea? Pues de hecho se empezó en Tláhuac, uh-huh. y se hizo el recorrido todo hasta Mixcoac. Y luego, conforme se fue empezando la obra, fue que empezamos a intervenir. La obra empezó en Mexicalcingo, uh-huh. y ya después en Tláhuac fue la otra que se le dio el segundo frente de intervención fue Tláhuac y después Mixcoac. De alguna manera las líneas del metro han seguido los trazos prehispánicos, comunicando, digamos, al centro de la ciudad con toda la periferia.
más o menos, o alguna ha seguido Pues estos yo creo trazos? que sí, de alguna manera sí han seguido, digamos, las antiguas vías, ¿no? Ujú. Digo, porque después se hicieron, en la época colonial, bueno, se hicieron las calles, después se hicieron los ejes viales, y bueno, finalmente ahorita si vemos hay muchas líneas que siguen, esos antiguos cursos, ¿no? Entonces si vemos, pues bueno, la calzada de Tláhuac, pues era desde la época prehispánica, y ahorita pues ahí va el metro, ¿no? Entonces, bueno, sí, de alguna manera están retomando los antiguos caminos, porque bueno, se siguen usando, pues. Ahorita es el metro, pero bueno, estaban los camiones, claro, y los microbuses y todo eso. Entonces sí son vías que se continuaron usando hasta nuestros días. Ahora ya más modernos, ¿verdad? Pero bueno, ahí están. La calzada México-Coyoacán, la calzada de Tlalpan. Sí. Tienen metro también. También, sí, entonces pues de alguna manera, pues sí, digo, porque fueron caminos que se acondicionaron a las nuevas etapas y se siguen acondicionando. Se siguen acondicionando. Bueno, por seguir un orden, empezaron en Mexicalcingo, Ajá, antes de que Tláhuac. Sí. Ya. ¿Y qué dificultad hay de encontrar ahora sí que tres Méxicos? Es el México prehispánico, el México colonial y el México moderno. A la hora de abrir, ¿qué pasa allí? ¿A qué le dan preferencia o qué es lo que encuentran, qué es lo que se ve? Finalmente todo se va a destruir. En una obra de metro, bueno, en este caso, donde se hicieron las estaciones, se vacía lo que es el cajón del metro. Claro. Entonces, todo esto se va a destruir, no tenemos remordimiento pues en vaciar, en excavar completamente estas áreas. Desafortunadamente no podemos bajar mucho porque las paredes algunas veces se colapsan, entonces tiene que ser con mucho cuidado, con mucho tiento, hasta donde el estrato nos los permita, pero pues sí, no hay remordimiento respecto a esto. Ahí no se puede hacer esto que llaman muro Milán, ¿verdad? Porque es otro tipo de construcción. Sí. Se pueden el hacer. Sistema constructivo es básicamente con el muro Milán. Primero empiezan a hacer unas zanjas de 80 centímetros y esas las bajan hasta unos 50. Vuelan esto, y digamos que es como una guía para que la máquina entre a sacar los estratos, y hacen el muro Milán hasta los X metros, 20 y tantos metros. 30 metros. Entonces ya hacen el muro Milán, y a una vez que, si no hicieran el muro Milán no podrían excavar, porque todo se les viene. Entonces esos son como muros de contención, y ya después vacían todo el interior del cajón. Entonces ya una vez vaciado, bueno, pero ya después de que hacen los muros Milán, entramos nosotros. Sí, pues no se les cae. Entramos nosotras, hacemos toda la excavación, y ya una vez que nosotros liberamos, entonces ya pues se procede al vaciado del núcleo, y ya empiezan lo que es prácticamente el sistema constructivo. Pregunta a mi compañera Yuridia, ¿cuáles fueron los vestigios más antiguos que encontraron? Que si podríamos hablar de fauna pleistocénica. Bueno, solamente se encontró un huesito de fauna pleistocénica ahí en Zapotitlán. Se encontró un fragmento, nada más. Zapotitlán es por Tláhuac, ¿verdad? Sí, por Tláhuac. Está pasando San Lorenzo Tezonco, por ahí. Nada más se encontró un solo fragmento de fauna pleistocénica, no encontramos nada más. Así es, esqueleto completo, algo, no. Pues nada más ese fragmentito de fauna. Digamos que fue lo más antiguo que se pudo. Que es lo más antiguo. Muy bien. ¿Y qué salió después? ¿Qué salió después? Bueno, pues tenemos ahí evidencias, toda una secuencia cronológica, sobre todo en el área de lo que es Mexicalcingo y lo que es Barrio Tula, que es Culhuacán. Ahí tenemos desde el preclásico, epiclásico, bueno, clásico, epiclásico y posclásico tardío. Entonces tenemos toda la secuencia, aunque obviamente la que predomina pues es la del posclásico tardío. Bueno, no, también la del epiclásico, ¿verdad? Sí, tenemos bastante epiclásico. ¿Qué años cubre el epiclásico? Yo siempre me hago bolas con los antes de del Cristo, 900 al 1100 después de Cristo. Después de Cristo. Sí, realmente estamos tocando en asentamientos humanos todo después de Cristo. Hay restos de otros animalitos, avecitas, por ejemplo, no son fauna pleistocénica, pero sí son un poquito más antiguos, quizás unos 10,000 años, nos decía la maestra Alicia Blanco. Estos se encontraron en el tramo entre
Avenida 5 y Estación Atlalilco. Avenida Sí, 5 así como es el por eje sur. 3 Oriente, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí como por Sur 125, Sur 125, exactamente, Sur 125 y Ermita Iztapalapa. Ahí a casi 13 metros de profundidad salieron restos de un ave y pues todo estamos en proceso de identificación. Los cascarones. Sí, también a 8 metros salieron cascaron, un huevo completito. Maravilla. También está en proceso de identificación. No se sabe de qué ave todavía. Todavía no, están en proceso, y en una excavación también salió la mitad de otro huevo. Y son iguales, nomás que este está más arriba, porque ya está en contexto cultural, está cerca de un entierro, pues. Entonces ese sí está en contexto cultural y es medio cascarón, y el otro sí está a 8 metros de profundidad. ¿Y están petrificados o cuál es su consistencia? ¿O son Pues, frágiles? No, sí no me deben imagino. tener algún, debieron haber mineralizado un poquito el cascarón porque no se rompe, pero sí está completo. Estamos en una zona que tiene, al parecer es una zona de manantiales, porque hemos encontrado muchas concreciones de raíces. Entonces quiere decir que las raíces absorbieron todas las sales del suelo y por eso se hicieron así como carbonatadas, se solidifican. Entonces, de alguna manera, pues eso también ayudó, en este caso, al cascarón para hacerse más resistente. Y de hecho, pues el cascarón salió en vigilancia cuando estaba trabajando la maquinaria y aún así no se rompió, ¿no? Entonces, quiere decir que sí está consolidado porque absorbió todos los carbonatos del suelo. ¿Y cómo van empezando a escribir el libro de lo que van encontrando? O sea, ¿qué les va platicando todos estos vestigios arquitectónicos, los habitacionales que decían, los restos humanos, los restos de aves, de raíces? ¿Qué se puede ir leyendo ahí de formas de vida, de modos de construcción? ¿Qué es lo que les cuenta ese rescate? Bueno, pues es que nos cuenta todo el proceso que ha vivido este espacio donde ahora estamos habitando, ¿no? Donde hace un momento no terminamos de explicar bien quizás el por qué nuestra excavación manual es 3 metros y medio más o menos, y es que bueno, sí están los muros Milán, pero están bastante separados, es lo ancho de una estación de metro o en el cajón de metro son 8 metros de distancia entre muro y muro, pero en estaciones es mucho más amplio, y nuestras excavaciones son cuadritos de 2x2, entonces pues imagínense el muro que nos puede ayudar a detener las paredes, está muy lejos. Y como son paredes muy húmedas, se reblandecen y se pueden venir abajo a los trabajadores que nos están ayudando en la excavación, o incluso al marcar nuestros perfiles también se vienen los pedazos abajo, sobre todo si son de arenas, ¿no? Y en este caso, como estamos hablando, muchas partes fueron lago, entonces sí hay ahí una combinación de arcillas con arenas, que se reblandecen. En el caso de los huesos de animal que se encontraron a mayor profundidad, como dice Chuy, pues sí, esos fueron excavados con maquinaria. Ahí ya después de los 4 metros entra la maquinaria y nosotros estamos al pendiente de a ver qué más aparece por ahí, ¿no? Pero no podemos entrar a esas profundidades de manera manual. Entonces, bueno, para escribir, como dice usted, el libro de la historia, pues necesitamos el apoyo también de los trabajadores, que algunas veces son ellos los que nos avisan, ellos están a mayor profundidad, oiga, aquí hay algo, y les agradecemos mucho, ¿no?, su participación. Igual las personas que han trabajado con nosotros en la obra, pues son los que está todo ahí, a veces nos toca trabajar con drenajes, porque se rompen, entonces, pobres señores, ¿no?, tienen que ahí echarnos la mano a limpiar para que uno pueda entrar a dibujar o registrar lo que hay.
Entonces, pues escribimos ese libro con mucho trabajo, con el esfuerzo de muchas personas. Muy bien. Esto es Radio INA, estamos platicando como lo hacemos todos los jueves de arqueología, así los llamamos ya, jueves de arqueología, con las arqueólogas Georgina Tenango Salgado y María de Jesús Sánchez Vázquez, y estamos platicando sobre el proyecto arqueológico metropolitano Línea 12 del metro, la llamada Línea Dorada, y lo que han encontrado, cómo trabajaron ahí. Me pregunta mi compañera Yuriria, ¿cuáles eran las poblaciones comprobadamente prehispánicas que se tocan a lo largo del trayecto? ¿Podríamos hacer un listado de, digamos, empieza en Tláhuac, sigue Zapotitlán? Está Tláhuac, aunque de Tláhuac, bueno, ya dijo Georgina, no estamos en el centro, estamos en la orillita, no hay, ahí hay muy poca evidencia. Ajá. O sea, aunque está el sitio que es Cabo Mari Carmen y todo, está más hacia el sur. Nosotros estamos más en la orilla, entonces los materiales ahí fueron muy, muy, muy escasos. Luego nos venimos hacia acá, hacia Zapotitlán. También es muy poco los materiales que tenemos reportados en esa zona. Hay que tener en cuenta que también, como estamos en una antigua vía, pues es difícil que ahí encontremos asentamientos, porque los asentamientos se dan hacia las orillas y nosotros vamos sobre un trazo. Entonces, bueno, ahí también hay escasos materiales. Después el otro sitio que encontramos es el de Tomatlán, aunque no encontramos ahí es muy curioso, porque de un lado hay muchos materiales y del otro no hay nada. Entonces, del lado donde sí hay materiales, se detectó un entierro de un individuo adulto con su ofrenda y todo, pero ahora sí que prácticamente en la nada, porque no está asociado a algún asentamiento, nada más está ahí el entierro con sus vasijas, con desfibradores, malacates, tenía restos de pintura azul en los dientes y los huesitos. Sí, unos huesitos que al parecer son de ave, pero son los que se usan para guardar que las fuentes dicen que se guardaba ahí el polvo de oro. Entonces están muy bien trabajados los huesos, están pulidos, están cortados y están formando parte de esa ofrenda. Entonces, la antropóloga nos decía que era alguien de edad, que se veía que estaba muy trabajado, muy desgastado. Entonces, todavía estamos en proceso, pero bueno, podríamos a lo mejor suponer que a lo mejor es un comerciante o una cosa así, digo, por los elementos que tiene en la ofrenda, pero bueno, eso ya es mucho alucina y todavía no llegamos allá. Entonces estamos en ese proceso. Luego sigue más adelante está Culhuacán. Se excavó justo frente al convento, ahí se detectaron restos de un antiguo camino, de suponemos que es un dique porque está formado unas piedras gigantescas, es un antiguo dique. También ahí se detectaron restos de los manantiales, también se detectó un manantial en el trazo, se pudo ver sus componentes y todo esto. Ahí es donde tenemos materiales desde el preclásico, predominan los del epiclásico y también posclásico tardío. Esa zona es muy rica, tiene una cantidad de materiales, pero impresionante esa zona. Precisamente donde está la estación que se llama Barrio Tula, hay pero mucho material. Y luego seguimos por toda esa orilla que se detectó material en toda esa parte, entre Culhuacán y la calle de Vaqueros, tenemos ahí material. Luego ya empieza a disminuir un poco. Agarramos Ermita Iztapalapa, pero bueno, no va sobre Ermita, sino se expropiaron varios terrenos y digamos que la línea va por la orilla de las casas, ¿no? Se fue. Ahí hubo pocos materiales, llegamos a Mexicalcingo, que es entre la calle de Maíz, a partir de la calle de Maíz y hasta, creo que es Pegaso, la siguiente, ahí sí hay abundancia de materiales de todo. Y donde se concentra más lo que son entierros, construcciones habitacionales y todo es justo donde está la Unitec en Centeno, ¿no? Sí, Centeno y la Viga. En esa zona sí es donde más tenemos, y luego de la Viga hacia Pegaso, que es la otra parte que también tenemos unidades habitacionales, entierros, apisonados y todo en ese pedazo es lo que más tenemos. Después vuelve a haber una ausencia de materiales en lo que es Ermita, Eje Central,
todo eso baja. En Ermita hay un poquito de materiales y justo en la esquina de Ermita y Tlalpan, también así de la nada, de la nada, se detectó una ofrenda son 5 cráneos, entre ellos hay 2 de perro, pero lo interesante es que los cráneos parece ser que son de Zompantli. Igual los de perro tienen sus perforaciones asociados a cajetes. Entonces no hay ninguna estructura habitacional como para que tuviera alguna relación, sino nada más la pura ofrenda. Suponemos o creemos que pudiera ser alguna ofrenda relacionada con los caminos, porque justo ahí entronca Ermita con la calzada de Tlalpan. Sí. Entonces, bueno, está esa ofrenda, después otra vez hay ausencia de materiales, llegamos a la estación Parque de los Venados, ahí vuelve a haber presencia de materiales y ya, bueno, es el sitio de Atoyac. Ahí tenemos también epiclásico y posclásico tardío, y bueno, moderno, porque también ahí hubo una ladrillera, entonces también se detectaron restos de la ladrillera. Ahí es bien interesante porque bueno, también encontramos, por ejemplo, de los primeros envases de refresco Pascual, claro, de crema, de muchas cosas. Entonces, bueno, es muy interesante. Luego sigue 20 de noviembre, ahí vuelve a bajar el material. En Insurgentes vuelve a haber un poquito más de material y llegamos a Mixcoac. En Mixcoac vuelve a haber presencia de materiales, aunque no muy abundantes, y también se recupera un entierro con un cajete también del epiclásico. Entonces, bueno, esos son los poblados que vamos tocando, pero no en todos hay materiales, nada más en algunos. Pensando ahora sí que en el México actual, si iban por Ermita no pasaron, no dieron una desviacioncita a Churubusco, o ¿cómo se llama? Huitzilopochtli. Ahí no. No, ahorita no se tocó. No se tocó. No, esa parte no se tocó. Bueno, sabíamos que por ahí también estaba el fuerte de Xolote, entonces también, pues, pudiera ser, es que todas las fuentes y todo lo que tenemos es como una aproximación, hasta que excavamos es cuando vemos la realidad, porque las fuentes, no, iba por aquí, y excavamos por ahí, resulta que no está, ¿no? O donde no esperábamos sale. Entonces, y tuvimos que indagar sobre Churubusco, porque podría alguno de sus barrios tocar el eje de trazo. Y justamente Atoyac en algún momento fue barrio o dependió de Churubusco. Y Coyoacán también. Y de Coyoacán, sí. Es lo que es la colonia Santa Cruz, Atoyac. Exactamente. Está ahí, estamos que a una cuadra o cuadra y media de donde está la iglesia de Santa Cruz. Y estábamos en Coyoacán, Mixcoac, y ya llegamos a Mixcoac. Ya terminó, yo quiero seguirme. No, de hecho hay el proyecto de hacer 2 estaciones más hacia el Olivar del Conde. Hacia el Olivar del Conde. Alfonso XIII y Olivar del Conde pretendían que fueran las otras 2 estaciones. Pero en fin, nos pregunta Yuriria, dicen ustedes que la mayor parte de los materiales corresponden al epiclásico y al posclásico. ¿Cuál sería la situación de la Cuenca de México en esos periodos? ¿Desde cuándo se dio el predominio mexica sobre estos lugares? Ya. Lo que pasa es que, bueno, el material que le llamamos epiclásico corresponde a la etapa en que los toltecas desocupan Tula, aparentemente, bueno, o quizás sea paralelo a Tula. Hay algunos asentamientos en la Cuenca de México, y bueno, también se dice que a la caída de Tula bajaron hacia el sur, recorrieron aquí algunas partes, y en ese momento también viene la primera oleada de chichimecas del norte. En la segunda oleada vienen los que conocemos como mexicas, ¿no? Entonces, esta primera oleada que viene y se asienta en torno al lago, es lo que conocemos como asentamientos del posclásico temprano, y fundamentalmente eso es gran parte de lo que tenemos en Mexicalcingo, por ejemplo. Chuy tiene la idea de que por ser la calzada tan trabajada, quizás hayan en una de estas modificaciones de Ermita y Iztapalapa hayan arrasado con las evidencias coloniales y posclásicas tardías, porque realmente tenemos muy poco del posclásico tardío. Tenemos fundamentalmente posclásico temprano, lo que en cerámica
Se llaman estilos Azteca 1 y Azteca 2, donde empieza el negro sobre naranja, un poco con diseños un poco toscos, gruesos. Pues naranja es la cerámica y negro es el pintado. El diseño, Ajá. sí. Entonces, en esa época, se supone que es la primera oleada de chichimecas del norte que se establecen alrededor de la cuenca. Uh-huh. Muy bien. Estamos platicando con la arqueóloga Georgina Tenango Salgado y con la arqueóloga María de Jesús Sánchez Vázquez sobre este proyecto de 25 kilómetros de seguir la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Hablaban ustedes también en la información que nos mandaron de vasijas, figurillas, artefactos, herramientas. ¿Qué tanto de esto encontraron en miles? Pues lo que tenemos en gran cantidad son malacates. Uh-huh. Tenemos malacates, desfibradores. Malacate es para hilar. Es los redonditos. Entendemos por malacate esta polea que utilizan para subir. Son, objetos, digamos, medias esferas con una perforación central donde iba un palito y donde iban haciendo el hilo de algodón, de nequén, de lo que sea. Entonces, de esos malacates tenemos bastantes de diferentes tamaños, formas, decoraciones y desfibradores que también se usaban para las fibras, ¿no? Uh-huh. Para hacer los hilos. Y hemos encontrado también lanzaderas de madera y si verán, nada más lanzaderas de madera, algunas asociadas a entierros. Entonces, por lo que suponemos, debe ser una zona relacionada con actividad textil. Y eso corresponde a la zona de Mexicalcingo. Y hace un momento que Chuy platicaba de la zona de Culhuacán y Barrio Tula, que se llama la estación. Ahí, por ejemplo, la variedad de vasijas incluye muchas flautas, figurillas. Esas no son completas, pero sí hay abundancia, silbatos, fragmentos de braseros, efigie, tienen las figuritas humanas. Nada de eso desafortunadamente está completo, pero nos muestra otra actividad, otra zona totalmente diferente a Mexicalcingo, ¿no? Uh-huh. ¿Trabajan todo el tiempo a cielo abierto, o estaban a veces debajo de la tierra, siempre a cielo abierto? Generalmente es a cielo abierto, aunque por ejemplo en la estación Mexicalcingo, como fue el sistema constructivo, sí se tuvo que trabajar abajo de la losa. Uh-huh. Entonces pues ahí se trabajaba con la luz de las lámparas, porque ahí no se veía, y ahí sí hubo materiales hasta profundidades, pues que serían como 6 metros. Como 6 metros hubo materiales. Entonces estábamos abajo de la losa que ya estaba colada, se seguía trabajando. Uh-huh. O sea, ya más bien ahí sí como vigilancia, ya no tanto como excavación controlada, porque sí ya no se podía en ese momento trazar pozos ni nada, pero sí se trabajó abajo de la losa. Mencionamos hace rato Tlalpan y Ermita, y ustedes citan a Paco González Rull, que hablaba del fuerte de Xolotl, uh-huh, que tenían expectativa de encontrar, de encontrar alguna evidencia, aunque el fuerte de Xolotl es así como medio mítico, porque unos lo ubican por ahí por Ermita y otros lo ubican a la entrada ahí como por San Antonio Abad. Entonces, pues es una construcción que mucho se menciona pero que nadie ha encontrado. Entonces, es una de las posibilidades, era que estuviera aquí por Ermita, pues igual lo encontramos, ¿verdad? Pero pues no. Y se lo decía Yuriria, que por qué pensaban que encontrarían algo, pero hay varias. Sí, hay varias versiones. Una la ubican ahí por Ermita y Tlalpan, y la otra sobre Tlalpan, pero a la altura de San Antonio Abad. Entonces, hasta que no se encuentre no podremos decir exactamente dónde está. Bueno, ¿y qué era el fuerte o qué sería, qué significaba o qué importancia? Pues es una especie así como yo entiendo que es como una especie de garita, ¿no? De que están controlando la entrada y salida de los grupos que, hay que tener en cuenta que por ahí estaba también la acequia que llevaba todo lo que producía el sur hacia el centro de la ciudad. Entonces es como como una contención, como una garita, un puesto de control, vaya. Claro. Sí. Uh-huh. Pero pues hasta ahorita no se ha encontrado.
¿Y González Rull hizo simplemente una investigación, una mención? Sí, con base en fuentes y todo eso lo ubicaba. Pero él no encontró nada. No lo detectó. A González Rull le tocó la excavación de la línea 2, ¿no? Entonces sí, ahí detectó, por ejemplo, parte de la calzada y una canoa. La canoa, una canoa. Creo que es la que está en el Museo de Antropología. Y la calzada que registró junto con Federico Moser. Ya. ¿Qué tan importante es para ustedes Paco González Rull? Bueno, lo que pasa es que yo realmente no tuve la oportunidad de convivir mucho con él. Cuando ingresé a Salvamento, ya el profesor estaba en otra actividad. No tuve esa oportunidad. Ya. Sí, yo sí tuve oportunidad de convivir con él desde que empecé en 77 y pues la verdad era una biblioteca caminando. Le podía usted hablar de lo que fuera, del tema que fuera, de México, de otros países, le decía, oiga, profesor, que esto, sí, no, como en tal parte, así y así, ya sabes. Entonces es una persona que sabía muchísimo, que por lo menos a mí en lo particular me aportó mucho. Siempre contamos con él, oiga, profe, siempre, a pesar de su sabiduría, de sus años y de todo, siempre fue un compañero, un cuate, ¿no? Entonces, oiga, profe, vamos a una cantina, sí, vamos. Él no tomaba, pero iba con nosotros, siempre acompañándonos, siempre, y a ese nivel aprendimos mucho, ¿no? Él, yo creo que nunca estuvo en un aula, en un pizarrón, enseñando, no, toda todo lo transmitía en vivo, pues, ¿no? En ese momento. Oiga, profe, esto, sí. Y para todo tenía una respuesta, siempre amable, siempre dispuestos. Yo recuerdo a un examen profesional donde él, no sé si era el director de la tesis o jurado del examen, pero él se llevó todo el tiempo del examen porque más que preguntarle a la otra persona, le estaba enseñando, nos estaba dando clases. Sí, la verdad es que era muy grato escucharlo. Cualquier pregunta que se le hacía eran las horas en que nos explicaba, iba de un tema a otro. Pero pues sí, no tuve la oportunidad de trabajar con él, desafortunadamente. La gente más inteligente es la que menos necesita ostentar, ¿verdad? Claro. Y la gente más sencilla. Sí. Y todo el mundo habla de Paco Rull como un encanto. No, así, es un pan. Otro mundo, el profe. Muy bien, volvamos aquí a los temas serios de la conversación. Bueno. Yuridia pregunta, ¿qué tanto se han enriquecido los datos históricos del México antiguo con los hallazgos que se han hecho desde que comenzó a construirse el metro de la Ciudad de México? O sea, nos remontamos a 1967, por ahí. ¿Qué tanto ha cambiado, digamos, el trazo, el mapa, la historia de México, el conocimiento que nos ha dado el abrir las entrañas de esta ciudad? Yo creo que es muchísimo lo que han aportado estas investigaciones. Por ejemplo, a mí se me viene en mente los sistemas constructivos de las casas habitación, los sistemas de cimentación de todos los edificios, ¿no? Por ejemplo, hay algunas publicaciones de las primeras obras del metro sobre cómo hasta dónde cimentaban con los famosos pilotes de madera. También, bueno, la infinidad de piezas arqueológicas, vasijas que se han localizado. Yo creo que a partir de esos estudios, vaya, yo no encuentro algún otro estudio en el que haya tanta riqueza de información en el poco tiempo que llevan estas investigaciones, porque realmente 3-4 años no es mucho, y para todo lo que aportan, nos ha permitido precisar más sobre las diferentes fases en las que nosotros tenemos catalogadas a la cerámica, por ejemplo, el enriquecimiento del estudio de la cerámica española, ¿no? Yo creo que eso es uno de los mayores aportes, porque se había tomado mucho interés antiguamente por la cerámica prehispánica y muy poco por la española, la de la etapa de la colonia y la moderna. Creo que lo que son las obras del metro han invitado a los investigadores también a tener interés sobre estas nuevas etapas de la historia de México. Por ejemplo, en San Francisco se encontró mucho de
de esto de cerámica? No, fíjese que en San ¿No? Francisco no, desafortunadamente. Yo creo que los franciscanos eran muy limpios, porque bueno, me tocó excavar en el atrio y sí, no llegué a mucha profundidad porque como le digo, no es posible a veces, las paredes no lo permiten. Ahí la humedad estaba al 1.20 m, entonces teníamos que trabajar con bomba. Logré detectar 4 pisos del atrio y sin embargo todo muy limpio. Yo creo que ya les correspondía la etapa en donde se normaba tirar la basura en ciertos lugares, ¿no? Uh-huh. Entonces no, en San Francisco no me tocó eso y sin embargo en lo que es la línea 8 sí vimos lo que antes eran las acequias, después sirvieron como basureros. Se convirtieron en atarjeas, se les llamaba. Entonces ahí sí se tiraba mucha basura. Entonces en línea 8 sí logramos detectar cantidades enormes de piezas completas, muchas de ellas, ¿no? Pero bueno, en general en todas las líneas del metro yo recuerdo que Cervantes, como uno de los primeros arqueólogos que se dedica a Gonzalo López Cervantes, a partir de las obras del metro es que toma más interés en el estudio de la cerámica colonial. Por ejemplo, ¿y cómo es esa cerámica? Estamos hablando... Müller. Sí, perdón. La maestra Müller, Ajá, también publicó a partir de obras de este tipo, cerámica colonial. La cerámica prehispánica es fundamentalmente, tiene un acabado alisado, pulido o con abrillantado, manual, ¿no? Y en el caso de la cerámica que viene de Europa, incluso traen también cerámica asiática, uh-huh, traen porcelana, pero la que viene de Europa ya viene con un baño de estaño y plomo que le da el brillo artificial, no tienen que estar haciendo lo que aquí hacen al pulir las vasijas, ¿no? uh-huh. ¿Y de materiales estamos hablando de barro o algo más? Con la porcelana porque es importada, ¿no? Claro, uh-huh, es que hay cerámica española que viene de importación uh-huh, y otra que se imita aquí en México. En la Ciudad de México imitaban lo que actualmente llamamos mayólicas. uh-huh. Mayólica, el nombre venía de Mallorca, Italia. Ahí había algunos talleres que después se difundieron también a España, y se le quedó el nombre de mayólica. Al venir los españoles traían sus propias vasijas, pero pues no podían estar trayéndolas tan continuamente, y aquí en México adaptaron las condiciones para hacer la mayólica local. Entonces, con estas obras del metro se da la oportunidad de estudiar cuál es la diferencia entre las mayólicas europeas y las de Nueva España, las que se fabrican en la Ciudad de México, las que se fabrican en Puebla, en Guanajuato, en Oaxaca, y de la misma porcelana. Hay porcelana china y ya hay porcelana europea. Uh-huh. Y después, todas las imitaciones que aquí en México también se hacen. Entonces, a eso me refiero. Las líneas del metro dieron la apertura para estos nuevos estudios. ¿La talavera entra dentro de la mayólica? Es otro sinónimo, ¿no? Ajá. Talavera, mayólica. Talavera porque está hecha en Talavera de la Reina. España. Mayólica es la que viene de Italia, pero uh-huh, aquí ya les ponemos como sinónimos. Hablaban de que ustedes llegaban hasta cierto nivel del piso y abajo había más trabajadores. ¿Qué tan riesgoso es para ustedes como arqueólogas meterse en estos lugares? Que también lo preguntaba Yuri desde hace rato. ¿Qué tan difícil es para ustedes? Incluso yo lo pienso como mujeres. Siempre hay una cosa de que, no, espérate, es que es mujer, es que no, esto mejor lo hago yo porque ella no puede, no sé, ser mujer y ser arqueóloga. Y no lo pregunto nada más en el sitio donde está uno trabajando materiales y ensuciándose y cargando y demás, sino hablo de la mujer, la arqueóloga madre, la arqueóloga hermana, la arqueóloga esposa. ¿Qué tan difícil es para ustedes como mujeres ser arqueólogas en general?
Pues no se puede decir que sea difícil, a veces sí es un poco complicado porque tenemos que hacernos cargo de todo, ¿no? Y en la obra, pues creo que a la larga ya aprendieron a vernos como un trabajador más, porque sí, al principio, pues cuando empezábamos era el revuelo, ¿no? Las mujeres ahí en la obra y todo. Ahorita ya no, ya se nos respeta, se nos ayuda. La gente, no nada más nuestros trabajadores, también la gente de la obra en general, colabora con nosotros y bueno, porque ve que somos, o sea, no porque soy mujer, yo no cargo, yo no esto, no, si hay que cargar, cargamos, y si hay que bajar, nos bajamos. Entonces se dan cuenta que somos gente que trabaja y de alguna manera nos respetan, ¿no? Entonces ya no es el que, ahí vienen las arqueólogas, no, nos ayudan, nos apoyan, y bueno, también hay algunos cabezoncillos que pues ven que estamos ahí, nos sueltan la máquina y ven que estamos tomando los perfiles y dejan caer la almeja y nomás sentimos cómo se cimbra y nosotros así como que no pasa nada, pero apúrate porque esto se está cayendo. Entonces, bueno, sí es complicado, pero bueno, finalmente pues es un trabajo como cualquier otro que hacemos con mucho gusto. Y y pues bueno, ahí vamos. Hasta ahorita no hemos tenido ningún percance grave, ¿no? O sea, salvo alguna parecilla que se derrumbe y queda uno por ahí medio enterrado, pero bueno, no pasa más. Y el mismo compromiso hace que la gente que nos rodea nos respete, fíjese. Sí hemos visto así, maquinistas que pues quieren cumplir con su trabajo, tienen ciertos horarios y pues de repente no quieren, no entienden, sí. Pero a la larga, al vernos ahí tan entradas en lo nuestro, pues sí, terminan respetándonos. Y a mí el gusto que me da es también que los trabajadores que nos ayudan se integran al interés que tenemos. Quizás sea porque, pues de repente nos preguntan qué es esto y por qué y para qué los juntan y qué les hacen, ¿no? Bueno, les podemos platicar muchísimo sobre para qué sirve un tiesto en su contexto, porque bueno, si lo sacan de ahí, pues ya no tenemos mucha información, pero bueno, les podemos estar platicando sobre eso, pero también como lo están viviendo con nosotros, como ven, bueno, les platico que lo voy a fotografiar, que lo voy a dibujar, que voy a ver de qué temporalidad es y al rato les toca estar en esa etapa, pues sí, salen muy, muy interesados en esto, ¿no? Eso es muy grato. Sí, eso en cuanto al trabajo, digamos, de la arqueología en sí, de la talacha, pues digo, sin intención de meterme en sus vidas personales, pero creo que dada la estructura de nuestra sociedad mexicana es más fácil que un hombre diga, querida, me voy 3 meses a Paquimé, a que ella le diga, oye querido, me voy 3 meses a Paquimé, te dejo a los niños, los llevas a la escuela, les das de comer, no sé, ese tipo de cosas ya más sociales, más familiares. Pues bueno, yo ahorita mis hijos ya están más grandecillos, pero por ejemplo cuando estaba en la línea 8, mis hijos estaban pequeños, ¿no? Entonces, pues era a las 5, córrele porque me cierran la guardería, o de repente cerraban la guardería, pues lo tengo que traer, te estás quieto, no te asomes. Entonces, pues hay que compaginar todo, ¿no? Y había veces que pues sí están enfermos, sabes que nos puedo faltar, la cosa está así, ¿no? Y todavía hasta la fecha, ¿no? Somos un equipo y bueno, finalmente cuando a alguien se le atora algo, oye, puedo, me echar la mano, entonces, pues seguimos así, ¿no? Finalmente, pues todo es parte de la vida, ¿no? Entonces, pues tenemos que seguir tanto en la casa como en el trabajo, entonces, bueno, pues procuramos, están en las dos partes. La doble jornada. La doble jornada, así es. Hay que levantarse temprano, digo, ya no me corresponde eso, pero cuando mi hijo estaba pequeño, pues sí, había que levantarse temprano a preparar el desayuno, dejar la comida para que el esposo le pudiera dar al niño, ¿no? En mi caso, bueno, yo sí tuve el apoyo de mi esposo que trabaja ahí cerca. Digo, yo tengo ¿qué será? No sé si sea fortuna o qué, yo vivo hasta Texcoco, entonces mi esposo trabaja en la Universidad de Chapingo, entonces pues está mucho más accesible para pegadito. Para estar con el hijo,
Y pues yo dejando mis tareas hechas me venía sin remordimiento, ¿no? Pero sí es difícil. Sí hay que aportar mucho. Digo, tuve la fortuna de tener un hijo a temprana edad, entonces tenía la energía. Ahora pues ya pueden hacer sus cosas libremente. Y en la escuela, ¿qué tantas arqueólogas ¿por qué proporción de mujeres hay en arqueología? En la ENA. Pues en mi generación sí eran más mujeres que hombres. Ah, caray. Sí. No todas ejercieron, pero la mayoría eran mujeres. Sí, ahorita sí no sé. Me tocó con muy equilibrado, hombres y mujeres, y sí, muchos siguen ejerciendo. Ya no tenía ese dato. Sí. Y recuerdo que en paz descanse a Daniel Ortega, y un administrador que le ayudó mucho a Alejandro Martínez Muriel, era su administrador. Entonces él prefería el trabajo de las arqueólogas mujeres, decía que éramos más dedicadas, más cuidadosas. Sí. No lo sé, pero él prefería, a pesar de todo, que hubiese mujeres. Y sí, cuando yo estuve trabajando con el doctor Alejandro, pues sí, éramos mujeres. ¿Y si son más cuidadosas? Ay, bueno, yo creo que nosotros sí somos bastante cuidadosas, no sé si todas, creo que hay de todo en esta vida, ¿no? Pero sí. A lo mejor somos un poco más comprometidas, ¿no? O sea, como que, bueno, no sé, como dice Geo, nosotros somos así muy puntillosas, ¿no? Y a lo mejor los hombres son un poquito así más, sí, ajá. No todos, ¿no? Pero sí son más, a lo mejor no se toman las cosas tan en serio como nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor por ese doble papel que tenemos de casa, del trabajo y todo, que queremos estar bien en ambos lados, pues somos más exigentes, pues, con nosotras mismas. Muy bien. Esto es Radio INA. Estamos platicando con las arqueólogas Georgina Tenango Salgado y María de Jesús Sánchez Vázquez sobre la línea 12 del metro. Se nos está acabando el tiempo. No sé si me desvié mucho del tema, pero me interesaba mucho esto de mujer y arqueología, como un capítulo más. ¿Cómo podríamos concluir esto? No sé si se nos quedó algo que no hayamos mencionado, algo así importante, algo de mayor relevancia. Bueno, a mí me parece que ahora sí, como un dato para futuros arqueólogos, Mexicalcingo fue un lugar que aportó muchísimo, y por alguna razón hubo un pequeño tramo que no fue tocado en nuestras excavaciones. Bueno, sí sé por qué razón, vaya, el escudo penetró y no permitió que esa zona se tocara, y creemos que es una zona con muy alto potencial, que va de la iglesia de Mexicalcingo a la viga. Es un tramo relativamente largo, quizás unos 300 metros, 500 metros, no lo sé. Y que bueno, si alguna obra se da por ahí, ojalá nos avisen para poder hacer ahí algunos sondeos. Bueno, yo un poco ahondando en esto, realmente ese pedazo no se tocó a sugerencia del instituto. Porque es precisamente en la iglesia de Mexicalcingo y anteriores excavaciones revelaron la existencia de basamentos de buen tamaño. Entonces, trabajar esa zona hubiera implicado abrir la continuación de esos basamentos. Entonces, una propuesta de la institución fue: hagan el escudo, o la alcancía que le dicen, que es el lugar por donde entra la máquina para empezar a excavar, háganlo un poco más atrás, porque si lo hacen en esa parte va a salir barbaridad y media. Entonces, mejor recorran la alcancía hacia una parte donde suponemos que es menor la afectación, y entonces así se hizo. Entonces, a sugerencia del instituto se corrió la alcancía y ya no se tocó esa parte que prometía tener mucha cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera se protegió en este momento esa evidencia. Entonces, se buscó la zona de menos afectación. Afortunadamente nos hicieron caso, y por lo pronto eso está protegido hasta no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, pero no se desvió el trazo del metro, era simplemente la entrada de exactamente, la entrada estaba más hacia acá. Entonces, si hacen ahí hubieran salido
Sí. Toda la continuación de los basamentos que están en el atrio de la iglesia y adentro de la iglesia. Entonces por eso dijeron, no, si se corren un poquito sí va a haber afectación, pero va a ser menos que si se hace en esta parte. Entonces bueno, nada más se corrió, hicieron la alcancía, por ahí entra la máquina y la máquina ya pasó por abajo de las evidencias, sin destruir esa parte. Bueno. Entonces, bueno, por lo pronto está protegida hasta no sé cuánto. Yo veo difícil que se vaya a afectar, porque bueno, ya estando 1 metro ahí, pues ya qué estructura pueden hacer, ¿no? Pero bueno, todavía drenajes o fibra óptica, agua potable o cosas así sí podrían afectar, ¿no? Y bueno, estar al pendiente nada más. Y creo que sí algo se quedó lo del registro estratigráfico, Ajá. donde encontraron la transición de tierra firme al lago, etcétera. Sí, bueno, eso es a través del registro estratigráfico. Bueno, vamos reportando las capas y las capas nos van indicando si es tierra firme, si es zona lacustre, si hubo inundaciones, si hubo subidas del lago, todo eso queda en las paredes, digamos. Entonces eso lo vamos registrando y bueno, al final, pues no sé, que hay una arena, bueno, ¿qué tipo de materiales hay? Sí hay una inundación para tal fecha, entonces puede corresponder a esta subida del lago, ¿no? Entonces, bueno, pero ya eso ya está en el otro proceso, que es ya una vez que terminamos lo que es, bueno, ahorita ya campo ya terminamos, estamos con todo lo que es el análisis de materiales, que también ya esperamos en breve terminar, y entonces sí ya empezamos con toda la captura de datos, con toda la investigación documental que nos va a llevar a concluir este trabajo que empezamos en 2008. Entonces decir, bueno, el medio ambiente para esta época era así, cuando se asentaron los primeros grupos había esto, hay una secuencia de ocupación desde tal época hasta tal, y bueno, y ahí terminará ya nuestro trabajo el día que entreguemos un informe y una publicación de donde ya se quede plasmado todo el trabajo de este tiempo y de toda la gente que hemos intervenido. Todo lo que se hizo, excavación, análisis, recorrido, investigación de archivo, todo. Son 5 años, ¿no? Bueno. Pues por lo menos sí calculo que 1 año nos va a llevar ya tratar de integrar todo apenas el informe. Apenas el informe. Después ya hacer una publicación, otra manera de difundir ahorita trabajo. La obligación primaria es entregar un informe al Consejo de Arqueología y y bueno, ya lo que derive de ahí ya. Todo lo que escurre es miel. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estuvimos con ustedes, Gerardo Noriega en la producción, Carlos Malagón en el control técnico, Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack. Estuvimos conversando con la arqueóloga Georgina Tenango Salgado y por segunda vez con Chuy, María de Jesús Sánchez Vázquez. Gracias por su tiempo, gracias por su conversación. Gracias por hablar hasta de cosas personales aquí. Bueno, esperamos que no hayan quedado muchas dudas. No, al contrario, siempre aprendemos algo aquí. Bueno. Nosotros y el público que nos escucha. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA.